Bienvenidos, hoy les presento un tema que ni sus profesores podrían explicarles por lo aburrido que lo hacen. Esto es Top 10 Generales de la Antigüedad. La guerra, aquel evento que levanta grandes imperios y destruye otros, que hace que hombres se conviertan en leyendas y que algunas de sus tácticas se preserven por siglos. Desde el arte de la guerra hasta las reformas militares de Mario, desde Alejandro el Conquistador hasta César el Dictador. Este video trata sobre los 10 mejores generales de la Edad Antigua. Sin nada más que añadir, comencemos. En el 10º puesto tenemos a alguien que le hizo frente durante varias ocasiones a un alto puesto en este top. Un guerrero valiente y firme con sus ideales, decidido a sacrificar todo para lograr su objetivo. Su nombre es Vercingetorix. Vercingetorix era el hijo del líder galo Celtilo, de la tribu de los Avernos. Vercingetorix trató de aprovecharse de la difícil situación que experimentaba la República Romana tras la derrota de Craso y la aniquilación de sus legiones por los partos en la batalla de Carras, en el 53 a.C., así como del descontento experimentado por una Galia cansada de esta larga guerra. Traicionó el tratado con los romanos al reivindicar sus derechos dinásticos. Su estrategia en este mismo año se dividió en dos fases. La primera fue la implantación de una resistencia organizada, con la capacidad de hostigar sin descanso a los efectivos romanos ubicados en su territorio. Vercingetorix se percató de la dependencia de suministros del ejército enemigo, y con el objetivo de desestabilizarle, dirigió una táctica conocida como táctica de tierra quemada. Consistía en la destrucción de sus recursos para evitar así el abastecimiento de las tropas. La segunda fue el establecimiento de relaciones diplomáticas con la mayor parte de las tribus galas, con el objetivo de unirlas contra el dominio romano. A pesar de que lograra hacer frente a Julio César por mucho tiempo, llegó a ser acorralado en la ciudad de Alesia. Esperó por aún más tiempo, pero una vez agotadas las reservas, demostró su determinación como general, aunque con un acto un tanto extremista. En vista de la falta de alimento, decidió hacer que las mujeres y niños salieran de la ciudad, hacia el campamento en murallas montadas por César, para esperar que los romanos los alimenten y agotar las reservas de los romanos. Pero César no lo permitió, y Vercingetorix no los dejó regresar a Alesia, por lo cual murieron en medio de las murallas de César y las puertas de Alesia. Cuando llegaron los refuerzos galos, aprovechó la oportunidad y también atacó, pero no lograron vencer a César. Vercingetorix se rindió ante César y fue exhibido como su trofeo para posiblemente, ya que no se sabe a ciencia cierta, ser ahorcado en Roma, su forma de ejecución. En el 9º lugar, tenemos al padre de uno de los mayores conquistadores de la historia, y también un alto puesto en este top. Filipo II. Él se dio cuenta de la nueva táctica de la ruptura que se enseñaba a los soldados, basada íntegramente en la falange, pero también podía mejorarse mucho. La idea de este rey era llegar a la unidad política de todos los pueblos griegos bajo su mando. Su primer cometido fue organizar un buen ejército competente, disciplinado y numeroso, capaz de enfrentarse con los más grandes pueblos de aquel mundo conocido, capaz de dominarlo como lo hizo a lo largo de 2 siglos. Filipo preparó el ejército no con mercenarios, sino con sus súbditos, para el posterior triunfo de Alejandro Magno. De la misma manera que Cayo Mario preparó en Roma el ejército que haría triunfar a César. Sus ideas expansionistas de Macedonia y su capacidad militar pronto lo llevaron a lograr grandes éxitos. En el exterior venció a una coalición de peonios e ilirios en el 358 a.C., con lo que Filipo extendió sus dominios tierra adentro hasta el lago Ócrida. Luego aprovechó la guerra social o guerra de los aliados del 357 al 355 a.C., para expandirse en el 357. Tomó la colonia ateniense de Anfípolis, que controlaba las minas de oro del monte Pangeo.
Ese mismo año, Filipo se casó con la princesa Olimpia de Epiro, hija del rey de Molosia. En el 356 a.C., conquistó Pidna y a continuación Potidea. Tras derrotar a una nueva coalición de tracios, ilirios y peonios apoyada por Atenas, Filipo se sintió lo suficientemente fuerte como para dejarse de ficciones y proclamarse rey de Macedonia con el nombre Filipo II. Posteriormente, falleció después de poco tiempo, pero su hijo terminaría logrando el cometido de su padre, incluso superando sus expectativas. En el octavo puesto tenemos a Temístocles, que fue sin duda uno de los mayores líderes militares y políticos que tuvo Atenas durante las guerras médicas contra el imperio persa. Combatió en Maratón y fue el artífice de la creación de la poderosa flota que destruiría a la persa en Salamina, salvando al mundo griego y evitando que el sacrificio de Leónidas fuera en vano. La gigantesca Persia había llegado a Grecia. El rey Darío I planeaba conquistarla, aunque muchas ciudades decidieron rendirse. Tanto Atenas como Esparta se negaron y mataron a los enviados persas. Darío desembarcó en el Ática con su ejército, y en Maratón lo esperaban 10.000 hoplitas atenienses. Aunque el ejército no estaba dirigido por Temístocles, él posiblemente era uno de los generales electos, luchando con los suyos en el centro de la formación. El resultado de la batalla, seguro que ya lo conocen. Tras cometer el error de embarcar a su caballería para atacar Atenas, los atenienses plantaron batalla y derrotaron a los persas, que tuvieron que huir con el rabo entre las piernas. Muchos años después, el nuevo imperio persa se presentó en Grecia, esta vez bajo las órdenes del hijo de Darío, Jerjes I. Se conformó una liga de 30 ciudades para luchar contra Persia. El peso del ejército en tierra era para Esparta y en el mar para Atenas, que para convencer a sus aliados consiguió convencer a los suyos para que abandonaran la ciudad y todos los hombres hábiles formaran con la flota. Semejante sacrificio hizo que el resto no quisiera retroceder. Después de mucho pensarlo, Temístocles y los demás encontraron en el paso de las Termópilas un lugar ideal para frenar al enorme ejército persa. Y esta parte es una de las más conocidas. Tras aguantar durante días con Leónidas a la cabeza, el ejército de tierra fue sobrepasado y la flota que luchaba en Artemisio, en la costa frente a las Termópilas, tuvo que retirarse debido a las grandes pérdidas. Temístocles no estaba dispuesto a rendirse. El ejército persa seguía avanzando y tomando y quemando la despoblada Atenas. Temístocles mantuvo a los aliados unidos y decidió plantear batalla en el estrecho de Salamina, aprendiendo del anterior error. Sabía que era un sitio en el que podrían estar en igualdad de condiciones. Ellos saldrían victoriosos, así que preparó un plan. Consiguió engañar a Jerjes, que pensaba que la flota iba a escapar, y mandar a la suya a intentar cortarles la salida. Se internaron en el estrecho, donde la flota helena los aniquiló, consiguiendo una enorme victoria y salvando a Grecia de la conquista persa. Tras la batalla terrestre en Platea y la marítima en Mícala, tuvieron que abandonar Grecia. Muchos años después, Temístocles fue exiliado de Grecia y, por ironías del destino, acabó en la corte del hijo de Jerjes, Artajerjes, y consiguió hacerse con la consideración y el respeto del rey de reyes, donde acabó sus días. Sus huesos volvieron a Ática, donde fue enterrado y su figura rehabilitada con los años como el salvador de toda Grecia. Antes de continuar, no olviden suscribirse si no lo están, me apoyarían mucho, ya que este no será el primer y único top. Habrá muchos otros, de hecho, varios en este mismo periodo. En el séptimo lugar nos encontramos con el hombre que logró sobrevivir al azote de Roma.
Aníbal Barca, para muchos años después derrotarlo, utilizando sus mismas tácticas. Él es Escipión el Africano. De familia patricia, inició su carrera militar a los 18 años, ante la invasión de Italia por los ejércitos cartagineses. Participó también en la batalla de Canas, el mayor desastre que sufrió Roma en manos de Aníbal. Después de Canas, los ejércitos romanos enviados a Hispania fueron aniquilados por Asdrúbal, hermano de Aníbal. En el combate murieron su padre y su tío. Roma decidió reforzar su ejército en Hispania, pero ningún general se atrevía a ir. Escipión, con solo 24 años, se presentó. El Senado lo envió como general con el mando de todas las legiones de Hispania. Decidió llevar la guerra al territorio enemigo e invadió Cartago Nova. Conquistada la ciudad, respetó la vida de los ciudadanos y ordenó que no fuese saqueada. La conquista de Cartago Nova marcó el punto de inflexión de la guerra. La capital y base naval en Hispania. Todos sus tesoros, armas, recursos, minas de plata, prisioneros y rehenes se unieron a Escipión. Fue nombrado cónsul a los 30 años. Su estrategia culminaba con amenazar Cartago y formar así la marcha de Aníbal. Pero los miembros del Senado se oponían. Lo que el Senado se le negaba a darle, se lo concedieron los aliados italianos, y se unieron a él miles de voluntarios. Así inició y culminó la estrategia final de Escipión. Con las alianzas anteriormente establecidas, pasó a la historia como el único general que logró derrotar a Aníbal tras un día entero y en inferioridad numérica. Tras una campaña en Asia, volvió a Roma siendo él y su hermano Lucio acusados de malversación por Catón, su principal enemigo. Lucio acabó preso. En el juicio, Escipión no quiso refutar los cargos. Abandonó Roma y se retiró a su casa de campo. Nunca regresó a Roma. Fue un hombre de valores y hechos, no de palabrería. En el sexto puesto tenemos otro valiente líder que le plantó cara a los romanos en diversas ocasiones. Su nombre fue Pirro. Fue el rey de Epiro del 307 al 302 a.C. y de nuevo entre el 297 y 272 a.C. También ostentó brevemente la corona de Macedonia en 2 ocasiones, del 287 a.C. y posteriormente del 273 hasta su muerte, un año después. Es considerado uno de los mejores generales de su época y uno de los grandes rivales de la República de Roma durante su expansión. Durante su reinado, expandió el territorio de Epiro a costa de zonas de Macedonia y Tesalia. Se enfrentó a Casandro y Demetrio Poliorcetes en Macedonia, derrotándolos y haciéndose con el reino hasta ser expulsado por sus habitantes. Proclamaron a Lisímaco de Tracia, su aliado, como rey. Más tarde se trasladó a Italia en ayuda de los tarentinos, enfrentándose a la República Romana, la que derrotó en 2 ocasiones, pero a costa de tales pérdidas. Debido a estas pérdidas, nació el término victoria pírrica, que para los que no lo conocen significa una victoria en la que se han gastado demasiados efectivos o recursos. Fue finalmente vencido en la batalla de Benevento y se vio obligado a retirarse. Durante su estancia en Italia, conquistó la mayor parte de Sicilia púnica, pero no pudo adueñarse de la ciudad cartaginesa de Lilibea. La incomodidad de los griegos sicilianos le obligó a abandonar la isla. A su regreso a Grecia se enfrentó con Antígono II Gónatas, que reinaba por entonces en Macedonia. Se apoderó del reino y emprendió una guerra con Areo I de Esparta, en apoyo de su antiguo rey Cleónimo. Incapaz de conquistar la ciudad, recibió una petición de ayuda de Aristeo de Argos. Durante los combates en el interior de esta ciudad recibió el impacto de una teja arrojada por una anciana y fue asesinado mientras yacía inconsciente por el golpe. En el quinto puesto tenemos a aquel que perfeccionó el ejército romano con reformas, entrenamiento y equipamiento que en un futuro llevaría a César
a conquistar la Galia y obtener un alto puesto en este top, Cayo Mario. Político y militar romano, conocido como el tercer fundador de Roma, Cayo Mario fue un excepcional político y militar que realizó un conjunto de reformas en el ejército romano. Creció en el seno de una familia de orden ecuestre, la cual tenía la ciudadanía de Roma sin derecho al voto. En el año 110 a.C. contrae matrimonio con Julia, tía de Julio César. A través de esta unión, Cayo refuerza la influencia que tenía ya con su labor militar. Cayo Mario no pertenecía a una familia aristocrática, era conocido como hombre nuevo. Sin embargo, logró escalar socialmente por medio de sus habilidades y las conexiones que desarrolló con el paso del tiempo. Cayo Mario comenzó su carrera militar en el asedio de Numancia, bajo el mando de Escipión Emiliano. Posteriormente, sirvió en África enfrentando a los numidios de Yugurta. En el año 107 a.C. es escogido cónsul. Mientras ejercía este puesto, participó del combate contra el rey Numida, al cual derrotó y capturó en el año 104. Cabe resaltar que Cayo Mario fue elegido cónsul en 4 ocasiones consecutivas, desde el año 107 hasta el año 100 a.C., debido al peligro que suponían las invasiones teutonas y cimbrias, los cuales habían derrotado al ejército romano con anterioridad y se esperaba que invadieran Italia en poco tiempo. Sin embargo, Mario derrotó a estos junto a su ejército en la región de Aquae Sextiae, la actual Francia, y Vercelliae, actualmente en Italia. Con la ayuda de la asamblea, Mario consiguió integrarse a la campaña de Sila contra Mitríades. Esto ahondó el resentimiento de Sila, quien convence a las legiones de atacar a la asamblea y tomar el control de Roma. Esto sorprende a Cayo Mario, el cual no pudo evitar la entrada de Sila a Roma. Tras los ataques, Mario huye al norte de África. Poco después de regresar en compañía de un ejército, atacó a los partidarios de Sila. Durante este momento murieron seguidores de Sila y Mario, motivo por el cual el Senado interfiere, exiliando a Sila y nombrando a Mario cónsul nuevamente. Sin embargo, Mario muere al año siguiente. Tras su muerte, Sila regresa y toma el poder, convirtiéndose en dictador. En el cuarto puesto no tenemos a un aristócrata, ni tampoco a un gran militar, sino a un pastor, miembro de uno de los pueblos ibéricos más pobres, los lusitanos. Se trata de Viriato. Su historia nos presenta lo que un hombre con sed de venganza puede llegar a causar. 30 años después de que los romanos conquistaran Cartago, decidieron empezar a conquistar Lusitania, pero tras otros 30 años, sin haberlo conseguido, un pretor tuvo una idea: aprovecharse de la situación en la que estaban y ofrecer a miles que si acudían a un determinado sitio serían recompensados, recibirían propiedades y suministros. Pero era una trampa, de la cual solo sobrevivieron 1000, entre ellos el pastor Viriato. En los 4 años siguientes, Viriato preparó su venganza, creó y organizó un ejército. Entonces decidió atacar la Turdetania, aliada de Roma. Roma envió a Cayo Betilio para ayudar, con un ejército que superaba por el doble al de Viriato. Pero Viriato fue más astuto y logró vencerlo, emboscándolos y consagrándose así como el líder lusitano. En el 145 a.C., después de arrasar Cartago, Roma decidió concentrar todos sus recursos en Viriato. Viriato no solo consiguió parar su avance, sino que les produjo grandes derrotas. Con esto más pueblos se unían a su causa. Roma envió al cónsul Serviliano, pero fue derrotado. Viriato consiguió la victoria debido a un asalto nocturno con un éxito inimaginable, por lo cual el cónsul fue obligado a firmar un tratado en el que se le reconocía a Viriato como rey de los lusitanos, el rey de un reino independiente. Viriato fue un verdadero terror para Roma,
y ese fue su apodo. Jamás fue derrotado en batalla. Sin embargo, al estar los romanos perdiendo, decidieron sobornar a dos de los mejores amigos de Viriato para que lo mataran. Esta fue la primera y la única vez que Roma tuvo que mandar a matar a un líder enemigo por no poder derrotarlo militarmente. Pero Viriato no está en esta lista tan solo por haberse levantado contra Roma, sino también por demostrarnos que con un escaso y mal equipado ejército se podía hacer frente a las poderosas legiones romanas una y otra vez. También se le considera por varios historiadores como el padre de la guerra de guerrillas. En el tercer puesto tenemos a quien se le considera el mayor conquistador de la antigüedad, Alejandro Magno. Pero se preguntarán por qué el tercer puesto. Pronto lo averiguarán. Alejandro III, el Magno, o simplemente Alejandro Magno, nació el 21 de julio del 356 a.C. en la ciudad de Pela, capital de Macedonia, situada al norte de la antigua Grecia, pero que no formaba parte del mundo griego propiamente dicho. Murió el 10 o el 13 de junio, no se sabe a ciencia cierta, del 323 a.C., con tan solo 33 años y sin haber perdido nunca una sola batalla. En el 342, a los 14 años, el gran filósofo Aristóteles se trasladó al reino para ser el preceptor del muchacho. Y aunque se esforzó por transmitirle sus grandes conocimientos en los más variados campos del saber, como filosofía, geografía, zoología, literatura, poesía, retórica, ciencia y medicina, Alejandro estaba más predispuesto para la carrera militar que para las letras, por lo que fue enviado a Mieza para ser entrenado por Leónidas. A los 16 años lucha contra los tríbalos e ilirios, además de ejercer interinamente el gobierno mientras su padre sitiaba a Bizancio. A los 18, al frente de la caballería, triunfa contra los medas en la batalla de Queronea. Las relaciones tempestuosas entre sus padres hace que Filipo destierre a Olimpia a Epiro, quien partió con su hijo. Al poco tiempo es asesinado su padre, el rey Filipo II, y le sucede Alejandro en el trono con tan solo 20 años. La sucesión le correspondía en realidad a su hermano Rideo, hijo de Filipo, y una bailarina, pero este padecía una deficiencia mental que lo relegó de la lucha por el poder. La campaña siguiente fue rápida y cruel. Alejandro arrasó Tebas y redujo a sus habitantes a la esclavitud. Aunque perdonó a Atenas, así se hizo nombrar general de los griegos, el mismo título que había ostentado su padre. En el 334 a.C., a los 22 años, inicia la campaña militar por la que sería más conocido, la conquista del Imperio Persa, el enemigo histórico de Grecia. Alejandro vence a las fuerzas del rey Darío III, su primer gran victoria, en la que 31.000 macedonios derrotaron a casi 80.000 asiáticos, más la guardia personal de Darío, los 10.000 inmortales. En esta lucha fue ayudado por las ciudades griegas ahora vencidas, quienes vieron la oportunidad de derrotar definitivamente a su enemigo ancestral. Luego de pasar por Fenicia y Palestina, parte rumbo a Egipto, que le abre sus brazos como a un verdadero libertador. Gobernará este país por un largo tiempo, fundando importantes ciudades como Alejandría. Respeta la religión egipcia y se autoproclama faraón. Tras un breve periodo de tranquilidad, parte hacia el centro del poder, cruza el Tigris y el Éufrates y se enfrenta nuevamente al rey persa en la batalla de Gaugamela, donde 40.000 soldados griegos derrotan a 1.000.000 de soldados persas. Después de caer Babilonia y Susa y someter a la misma Persépolis, decide partir y conquistar la India, pero sus generales estaban descontentos, ya que solo querían regresar a sus hogares. Los años finales se caracterizaron por las constantes purgas entre sus filas, fruto de la paranoia que lo afectaba. A su regreso a Susa, contrae fiebre y muere a los 33 años de edad, en el 323 a.C. En realidad, los pormenores de su muerte son motivo de duda en la historia.
No solo la causa de su muerte es un misterio, sino también el lugar de donde se encuentran sus restos. La opinión mayoritaria coincide que están en Alejandría, donde personajes como Julio César o Calígula le rindieron honores póstumos. La razón por la que está en este puesto no es por carencia de liderazgo o táctica. Todo lo contrario, eso lo tenía de sobra. Principalmente se encuentra aquí porque, a diferencia de muchos otros, su ejército ya estaba armado en cuanto él ascendió al trono. Ya estaba entrenado. No tuvo que adiestrarlo. Y en sí, era ya el mejor ejército que existía debido a todo lo que había aplicado su padre. En el segundo puesto tenemos a un personaje que fue para la guerra su más ilustrado pensador y su creador de la base teórica. Reconocido por su obra, el mejor tratado militar hasta la fecha, El arte de la guerra. Sun Tzu fue un general, estratega militar y filósofo de la antigua China. El nombre por el que lo conocemos en realidad es su título honorífico, significa Maestro Sun. Su nombre de nacimiento era Sun Wu, y fuera de su familia era conocido por su nombre de cortesía, Chan Qing. Tradicionalmente se le considera como el autor del arte de la guerra, un influyente tratado sobre estrategia militar. Sun Tzu ha tenido un impacto significativo en la historia y en la cultura asiática, tanto por escribir el arte de la guerra como por ser una figura histórica legendaria. Los relatos tradicionales afirman que su descendiente, Sun Bin, también escribió un tratado sobre tácticas militares, el titulado Arte de la Guerra de Sun Bin. Tanto Sun Tzu como Sun Bin son referidos como Sun Tzu en los escritos clásicos chinos, y algunos historiadores creyeron que ambos eran la misma persona, hasta que se descubrió el Tratado del Segundo en 1972. Durante el siglo XX, el arte de la guerra de Sun Tzu se hizo popular también en Occidente y en la actualidad de gran influencia para casi todo el mundo en ámbitos tan dispares como la política, los deportes y la guerra. La autoría del arte de la guerra se atribuye tradicionalmente a Sun Tzu. Presenta una filosofía de la guerra para la gestión de los conflictos y la victoria en batalla. Es considerado una obra maestra sobre la estrategia, por lo que ha sido frecuentemente citado y referido por generales y teóricos desde que fue publicado, traducido y distribuido internacionalmente por primera vez. Existen muchas teorías sobre si el texto fue completado y sobre la identidad del autor o autores, pero los hallazgos arqueológicos han demostrado que el arte de la guerra había alcanzado más o menos su forma actual ya a inicios de la dinastía Han, del 206 al 220 después de Cristo, debido a que es imposible demostrar de forma definitiva cuándo fue terminado el tratado antes de esas fechas. Las diferentes teorías sobre el autor o autores de la obra y la época de su escritura probablemente no se resuelvan nunca. El arte de la guerra formó los cimientos de la teoría militar ortodoxa de China y fue de lectura obligatoria para pasar los exámenes necesarios en el nombramiento imperial para puestos militares. El arte de la guerra aborda estrategias de un modo amplio, incidiendo en la administración pública y la planificación. El texto describe teorías para las batallas, pero aboga asimismo por la diplomacia y el cultivo de las relaciones con otras naciones, como algo especial para la salud de un Estado. En el primer lugar tenemos, sin lugar a duda, a quien no solo destacó en sus logros, sino que tuvo que ganarse todo antes de poder iniciar con su historia bélica y pasar a ser una leyenda y deidad para los romanos. Un noble empobrecido que con astucia ascendió a la cúspide del poder romano, Julio César. Los primeros años el romano los dedicó a aprender literatura griega y romana a cargo de un maestro especializado. Se cree que también durante este periodo comenzó a desarrollar sus dotes oratorias. En torno al año 84 a.C., el general Sila, líder de los conservadores, volvió a Roma, acabó con parte de los políticos populares y amenazó a Julio César. Este, antes que ceder, optó por exiliarse en Asia.
Tras unos años nada seguros en Asia, consiguió el perdón de Sila a través de intermediarios. Volvió a Roma en el 78, cuando Sila falleció. Fue en el 60 a.C. cuando Julio César se reunió con dos hombres muy poderosos en Roma, Pompeyo y Craso. Craso, el hombre más rico de Roma, aportaba el poder económico. Pompeyo, el gran militar, sus legiones y su influencia en el Senado. Se cree que Julio César admiraba a Alejandro Magno y quería expandir el poder de Roma, como lo hizo el macedonio con Grecia. El primer territorio que quería someter a Roma era la Galia. La llamada Guerra de las Galias, liderada por el romano, se desarrolló en el 58 y el 51 a.C., sometiendo lo que hoy es Francia, Bélgica, parte de Holanda, Alemania y Suiza. Toda esta expedición la relató en De Bello Gallico, una de las dos obras que se conservan del romano. A partir del 53 a.C., el triunvirato comenzó a debilitarse. Mientras César estaba en plena lucha en la Galia, Craso murió en batalla, en la guerra contra los partos, y Pompeyo empezó a gobernar en solitario. A su vuelta de la Galia, Pompeyo comenzó una batalla contra él, que desató la guerra civil en Roma. Este acontecimiento se destacó por ser en tierra y mar, desde Hispania hasta Egipto. En Egipto se libraba otra guerra por el reinado entre Ptolomeo y Cleopatra. Pronto Pompeyo tomó parte por el primero, mientras que Julio César apoyó a Cleopatra, con la que tuvo un hijo, Cesarión. Más tarde, Ptolomeo traicionó a su aliado romano y lo mató en una emboscada. Envió su cabeza a Julio César con la esperanza de acercarse a él, pero esto no sucedió. La guerra civil romana acabó en el 46 a.C. con la victoria de Julio César, tras derrotar a los últimos apoyos de Pompeyo. Así fue como el Senado romano lo nombró dictador y puso varias reformas, como más vigilancia para evitar corrupción en las provincias y muchas obras públicas. A pesar de las reformas, no todos veían a Julio César con buenos ojos. Muchos eran los que creían que se convertiría en un rey tirano y que, influido por Cleopatra, establecería Alejandría como nueva capital. Para que esto no sucediera, un grupo de personas, entre los que se encontraban su hijo adoptivo, Bruto, lo asesinó en el Senado en los idus de marzo del 44 a.C. Fue aquí donde Julio César pronunció su frase: "Tú también, Bruto, hijo mío", muriendo de 23 puñaladas. De todos aquellos que conspiraron en su contra, ninguno logró vivir más de 2 años tras este suceso, optando la mayoría por el suicidio. Bueno, espero que les haya gustado este top. Antes de que, se quejen por algunos puestos y así, debo recordarles que no será el primer top que habrá en el canal. Habrá muchos otros, y no puse a otros grandes de la época porque habría estado aún más difícil decidir los primeros puestos. La Edad Antigua aún tiene varios generales tan importantes que hicieron muchos cambios, en que incluso hicieron temblar a Roma. Son libres de nombrarlos en los comentarios. Tal vez puedan salir en los próximos videos. Me despido. Muchas gracias. Y bueno, por último, recordarles que se suscriban si no lo están. Me apoyarían mucho. Y sería muy gratificante ver que más personas están disfrutando de estos tops, que no pararán hasta dentro de mucho.